RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Víctor Fuentes, él es economista principal del Instituto Peruano de Economía, IPE. Víctor, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación. Muy amable, como siempre. Muy buenos días, José. Contento de poder conversar nuevamente. En momentos que se está próximo a elegir autoridades en el contexto regional, en el contexto provincial, distrital, toma mayor atención un reciente índice de competitividad regional INCOR 2022 que ustedes presentaron, ¿no? Y esto porque de una u otra manera se pone, ¿no?, en cuestión la capacidad de los gobiernos subnacionales para tener una mejor ejecución en los gastos, ¿no?, por un lado, ¿no? Pero además, como es el caso particular de Cajamarca, casi un 60% de funcionarios públicos requieren de una mayor capacitación de manera prioritaria, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre realmente en estos casos, Víctor, ¿no? Y lo ponemos en la mesa de debate a efectos de que estamos a poco menos de 48 horas de elegir a las nuevas autoridades, ¿no? Sí, de acuerdo. Precisamente es importante reflexionar sobre las próximas autoridades, teniendo en cuenta cuál ha sido el desempeño de las últimas autoridades municipales y regionales. En el caso particular de Cajamarca, como bien mencionabas, un informe de Servir encuentra que el 60% de funcionarios requiere un esfuerzo adicional porque, de acuerdo a sus evaluaciones, no pueden lograr un desempeño adecuado en cuanto a inversiones públicas. Ahora, eso es bastante consistente, por ejemplo, con el hecho de que Cajamarca, si bien se ubica a media tabla en términos de presupuesto público per cápita, ¿no?, entre los puestos 13 y 14, sí está de manera consistente en los últimos lugares, tanto en la ejecución del presupuesto público per cápita como en la percepción del mismo, ¿no? El nivel de ejecución del presupuesto para inversión pública de Cajamarca es consistentemente en los últimos 5 años se ubica en los 3 últimos lugares, lo cual nos pinta un poco la cancha de cómo esta falta de capacidades, esta necesidad por desarrollar más capacidades de los funcionarios públicos termina significando un menor nivel de ejecución de la inversión pública y por lo tanto menores niveles de bienestar para la población. Víctor, para que los oyentes, los televidentes que nos siguen, ¿cómo es que afecta, ¿no?, esta falta de capacidad, esta falta de capacitación, ¿no?, de estar al día con las propias exigencias de las posiciones? ¿Cómo afecta esto a la ejecución de gastos? De acuerdo, es súper importante porque la ejecución del gasto requiere que, por un lado, planifiquemos adecuadamente los recursos que se van a utilizar, desarrollemos los planes adecuados, los evaluemos y después hacemos la etapa de desarrollo sobre la cual los gobiernos nacionales juegan un papel clave. Si no contamos con estas capacidades entre los funcionarios públicos, va a pasar lo que viene pasando en realidad durante muchos años, ¿no? Por una parte vamos a tener una inadecuada planificación, por ejemplo, muchos proyectos pequeñitos, miles de proyectitos, sobre los cuales es difícil poder controlar, ejercer acciones de monitoreo y supervisión. De una parte de ellos finalmente se llegará a ejecutar, se llegará a nivel de desarrollo, y en esta parte, si no tenemos funcionarios adecuados, capacitados adecuadamente, definitivamente el nivel de calidad sobre los servicios públicos que se puedan ofrecer a partir de estas inversiones también podrían estar comprometidos. Entonces, es una serie de etapas en las cuales la calidad de nuestros servidores públicos es fundamental, ¿no? En general, nosotros creemos que es importante, primero, la primera capa es tratar de asegurar que se ejecute la inversión pública. Una segunda etapa es asegurar que se ejecute de manera adecuada, que cada sol que se invierte tenga la máxima rentabilidad social posible.
Esto es definitivamente muy difícil si no tenemos a los mejores servidores públicos en nuestras oficinas. Y ello ocurre, Víctor, porque muchas veces se apela al clientelismo político, a la línea partidaria, en lugar del perfil profesional, ¿no? Y no solamente es el caso de Cajamarca, ¿no? Cuando ustedes muestran los indicadores a través del índice de competitividad regional, se aprecia con claridad que también existen otras regiones que tienen incluso niveles superiores al que presenta Cajamarca. Sí, de acuerdo, es algo bastante endémico, lamentablemente. Y lo vemos en realidad cada 4 años, ¿no? Cada 4 años nosotros estimamos que en los últimos 3 periodos hay 3.000 millones de soles que se dejan de gastar durante los 6 primeros meses principalmente, no solamente porque hay autoridades nuevas, ¿no? Dada la nueva ley de que no hay reelección, entonces sí hay un proceso de aprendizaje, pero al mismo tiempo, como bien mencionas, hay esta tendencia de hacer borrón y cuenta nueva entre las nuevas autoridades, que en algunos casos son pasos de municipalidades distritales a provinciales, o provinciales distritales al gobierno regional. Este borrón y cuenta nueva significa una falta de continuidad para los proyectos de inversión pública, este querer reempezar y hacer todo de nuevo retrasa mucho del flujo de inversiones que termina finalmente perjudicando a la población. Y recordemos que para los ciudadanos, para las ciudadanas, lo más importante es que podamos tener el colegio, la puesta de salud, la carretera, independientemente de quién lo haya construido, ¿no? Ahora, ¿ello qué significa, Víctor? Que también en el nuevo periodo que se inicia a partir del 2 de enero, las autoridades para gobierno regional, provincial, distrital, se pueda tener un panorama muy similar. O sea, se pueden paralizar las obras, la ejecución de las mismas, porque hay un cambio y, como tú dices, eso los invita a repensar, ¿no? Pero el repensar significa también afectar la ejecución de obras prioritarias como educación, salud, infraestructura, ¿no? ¿Y por qué? Porque no tenemos una carrera pública establecida. ¿Eso es uno de los factores? Sí, definitivamente es uno de los factores. Es muy común que el inicio de una nueva gestión no solamente cambie los cargos de confianza entre las autoridades subnacionales, municipales y regionales, sino que también cambien muchos de los funcionarios más técnicos, ¿no? Lo cual definitivamente no debería pasar. Independientemente del color político, la maquinaria pública debería seguir caminando y a partir de ellos los proyectos de inversión. Lamentablemente esto no ocurre y significa un desafío muy grande para el próximo año. En ese sentido, el rol del MEF para acompañar de manera técnica a los gobiernos nacionales va a ser importante. Recordemos también que en el presupuesto de 2023 se ha incrementado de manera significativa los recursos para los gobiernos subnacionales. Por lo tanto, en un contexto en el que vamos a tener nuevas autoridades, más presupuesto, hay claros riesgos sobre los cuales no necesariamente se va a ejecutar todo lo que se ha presupuestado, y por lo tanto el rol del MEF en el acompañamiento técnico va a ser fundamental. Estamos a 3 meses de culminar el año 2022, Víctor, ¿no? La proyección de gastos en el contexto regional, ¿va a superar al 2021 o va a tener un descenso? Más o menos dentro de las proyecciones que ustedes están trabajando en el IPE. Sí, hasta ahora venimos un poquito por debajo de lo que se había venido ejecutando el año pasado, a nivel nacional, a nivel agregado. A nivel regional viene un poquito por encima en realidad, lo cual es bastante lógico y entendible considerando que estamos en un año electoral para gobiernos municipales y regionales. Sin embargo, es un poco difícil lanzar una proyección porque buena parte de esta falta de planificación, de esta falta de capacidades de las autoridades nacionales para ejecutar de manera adecuada, normalmente significa que en diciembre, solamente en diciembre, se ejecuta más o menos un tercio de lo que se ejecuta durante el año. Entonces, eso es un poco difícil prever estos resultados porque en diciembre es donde se va a jugar buena parte de la ejecución. Esperemos que sea resultados
más altos que el año pasado, otra vez siempre pensando en que la primera etapa es gastar más de lo que se ha venido gastando, ejecutar más, pero teniendo en mente que necesitamos siempre estar atentos a la calidad del gasto. Víctor, como siempre, muy agradecido, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a estar más adelante semanalmente tocando temas vinculados a la economía, ¿no? Para poder, ¿no?, entender lo que está ocurriendo en el plano económico en nuestro país y también, ¿no?, para adelantar las proyecciones que suelen trabajar con mucha eficiencia a través del Instituto Peruano de Economía. Ha sido un gusto, como siempre, mi estimado Víctor. Muchas gracias, José. Buen día. Buen día. Conversamos con Víctor Fuente, economista principal del Instituto Peruano de Economía, IPE. RCR, la red que comunica y une al Perú.